¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Ahora vamos a continuar con el análisis de las reformas propuestas a la ley de amparo por la Presidenta de la República. Ya hemos tocado el tema del interés legítimo, la suspensión provisional, la definitiva, y voy a ir desarrollando los casos en los que se prevé que no se otorguen suspensiones, porque al otorgarlas se desprotege el interés social o se puede estar abusando del mecanismo de la suspensión para obtener beneficios indebidos. Hoy vamos a ver el tema de las cuentas bloqueadas. Pero antes, déjenme decirles, eh, quiero contestar a una participación que me dio mucho gusto. La abogada Carmen, de allá de Quintana Roo, me hizo una observación sobre una de las emisiones, diciéndome que podía haber cierta confusión cuando yo menciono que hay que favorecer el interés colectivo sobre el individual, pero que al mismo tiempo, cuando me refiero a cuestiones del interés legítimo o de los efectos generales de la suspensión, pues ahí también se dice que se favorece un interés colectivo. Debo precisar esto. A lo mejor es conveniente que use más la idea de interés social. El interés general de la sociedad es el que hay que preservar, porque aunque hay intereses de grupos, que uno puede decir, bueno, también son colectivos. Ahora se usa mucho esta expresión del colectivo tal para referirse a un grupo. Lo que sucede cuando se trata, por ejemplo, de acciones ejercidas en nombre del interés legítimo, sí son grupos, en algunos casos, que protegen realmente un interés efectivo, pero en muchos casos, yo lo explicaba, son métodos para combatir políticamente una acción de la autoridad. Se quiere alterar una decisión política o exigir que se emita algún tipo de política pública. Puse el ejemplo aquel del uso lúdico de la marihuana, pero cuando menciono esos grupos, no están representando el interés social general. Sí puede ser un interés grupal o sectorial, pero muy focalizado a ciertas necesidades o aspiraciones o intenciones políticas que no abarcan el interés de toda la comunidad. Por eso es que el interés general de la sociedad sigue estando por encima de intereses estrictamente individuales de una sola persona o de un grupo, pero que no corresponde al interés general, insisto, de la sociedad mexicana. Y miren, en el caso de las suspensiones, que se critica el decir que no se le van a dar efectos generales a las suspensiones, ya expliqué en parte por qué. Porque la suspensión está basada en apenas un análisis mínimo de si puede tener derecho o no el que está pidiendo el amparo. Ese análisis lo hace un solo juez, no hay una participación de varios juzgadores. Entonces la decisión de un juez puede paralizar totalmente la aplicación de una ley y basada solo en que le parece que el quejoso, el que pide el amparo, que así se le denomina, puede tener razón. Ni siquiera ha establecido si de verdad la tiene. Entonces, está justificado que no se le den a las suspensiones efectos generales. Y no es cierto que se desproteja el interés de todos. ¿Qué pasa con estas suspensiones a las que se defiende que se les dé un sentido general, una aplicación general? Son normalmente suspensiones que tienen que ver con la aplicación de la ley. Y cuando alguien pide un amparo contra la aplicación de la ley, lo más usual es que se trate de leyes que tienen que ver con determinadas actividades que se regularán a partir de la vigencia de la ley de manera más estricta o diferente o con mayor exigencia. Aquellos quienes no tenían encima la presión de un requerimiento legal más intenso, pues se sienten molestos y piensan que el amparo les puede ayudar a que la ley no se les aplique, pero generalmente corresponden a un sector específico. No sé si es, por ejemplo, alguna actividad que se efectúa, cualquiera que ustedes quieran, la prestación del servicio de restaurantes, la prestación del servicio, bueno, por ejemplo, la de este caso de los repartidores de comida.
se establecen nuevas disposiciones para que se les respeten derechos laborales. ¿A quiénes afecta eso? A un sector específico de quienes manejan esas plataformas, ¿no? Y a lo mejor lo pide una de las plataformas, pide el amparo, porque no quiere que se le aplique la ley que solo le va a afectar a los que prestan ese servicio, a los que realizan esa actividad. Y va ante un juez y el juzgador estima que sí procede la suspensión y se la concede. ¿Por qué le va a dar efectos generales? La suspensión concedida a un prestador o a un proveedor o satisfactor de la prestación de un determinado servicio, de esa actividad concreta, la que les guste, la prestación de un servicio como el que acabo de mencionar, uno de transporte o las tiendas de tal cosa o los casinos o lo que sea, son actividades mercantiles normalmente. ¿A quiénes afectan? A los dedicados a esa actividad, no a toda la sociedad. Mentira que se desproteja a todos los pobres que no van a poder ir al amparo. No, no. Si se da efectos generales a una suspensión de la ley por el amparo que ha pedido uno de los que se dedican a esa actividad, esos efectos generales no son para todos los ciudadanos, son para todos los que prestan ese tipo de servicio o realizan esa actividad. Entonces no hay razón para decir que se desprotege a la sociedad. Cuando los amparos más sensibles que se piden son los que tienen que ver con la persona en lo individual, y esa no tiene ninguna posibilidad de efectos generales. Si se pide un amparo por motivos de afectación de la libertad personal, de una discriminación, de la privación de alguna propiedad, eso le afecta a quien pidió el amparo. Y si se le protege, se le va a proteger a él, y la suspensión le va a ayudar a él, y no hay posibilidad de darle efectos generales. Los efectos generales se quieren pedir cuando se trata de normas legales que afectan a una determinada actividad. Y es una la que vamos a ver hoy, por ejemplo, lo de las cuentas bloqueadas. ¿En qué consiste el bloqueo de las cuentas? La autoridad tiene indicios de que alguien puede estar empleando recursos ilícitos, está realizando alguna actividad de lavado de dinero, de financiamiento al crimen, de financiamiento al terrorismo. Tiene elementos para pensar que existe una ilicitud en el manejo de esos fondos y dicta el bloqueo de la cuenta. ¿Cuál es el efecto del bloqueo de la cuenta? Que la persona no puede mover su dinero, no puede sacar su dinero, se paraliza el movimiento de la cuenta. Y entonces se pide amparo. Está bien pedir amparo contra un acto que puede perjudicar, y más si está perjudicando el patrimonio. Pide el amparo para tratar de que se demuestre que no hay razones para que le bloqueen sus cuentas y pueda emplear el dinero. Muy bien, pero pide la suspensión. Y si pide la suspensión y se le otorga, la suspensión indebidamente se ha ido extendiendo también a que se retrotraiga lo que hizo la autoridad, a dejar sin efecto el acto de autoridad de inmediato. Y entonces, ¿cuál es el efecto de la suspensión? Porque en rigor la suspensión sería pues, que se queden las cosas como están hasta que se resuelva. Pero se ha insistido en decir no, que la suspensión tenga el efecto de restituirle en su derecho, por lo menos provisionalmente, al afectado. Bueno, si se le restituye con una suspensión, inmediatamente va a sacar el dinero, ya no existe el bloqueo, va a sacar el dinero y a lo mejor no hay ni siquiera posibilidad de verificar, de constatar si había esa ilicitud en el manejo de los fondos. Y en el caso de estas suspensiones, dice la exposición de motivos que por ahí se han fugado 27,000 millones de pesos. Pues, ¿cuánto suele haber en esas cuentas? Seguramente mucho dinero. No creo que se bloquee una cuenta modesta. Pero si 27,000 millones de pesos se perdieron porque el bloqueo que intentó la autoridad, se entiende que con indicios, con elementos, tenemos que pensar que la autoridad está actuando de buena fe, está actuando en protección del sistema financiero mexicano y de evitar que ese dinero llegue a actividades ilícitas.
no podemos estar pensando que sí, que está queriendo la autoridad afectar específicamente a alguien. Y en todo caso, si alguien es afectado de manera indebida, sí, el amparo le servirá para que su cuenta se desbloquee. Pero una vez que se analice todo el amparo, no inmediatamente que lo pida y que la suspensión signifique que una vez suspendida la acción de la autoridad, que se desbloquea la cuenta, pues ya se fugan esos millones, como esos 27,000 millones que se fugaron. De modo que sí se justifica que ahí no se conceda la suspensión, porque hasta que se analice todos los argumentos de la autoridad, los argumentos del quejoso, ya el juez podrá decir, oye autoridad, se te pasó la mano, ¿cómo le bloqueaste estas cuentas? No tenías ningún indicio, amparo a la persona, la justicia de la Unión la ampara y la protege y se le deben desbloquear sus cuentas de inmediato. Y yo en ese caso pienso que aquel a quien se le bloquearon unas cuentas que no se justificó plenamente el bloqueo, podría llegar a demandar al Estado un resarcimiento por una actividad irregular del Estado. Hay una manera de defenderse de este tipo de acciones alegando la responsabilidad objetiva y patrimonial del Estado, que es otro instrumento que podemos usar los gobernados. Ahora bien, está redactado de manera muy compleja, pero se los leo. ¿Qué quiere decir? Que no se conceda la suspensión si se permite la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de... Y ahí cada vez usan peor la preposición en. Si es auxilio o cooperación, debe ser a operaciones. Ojalá ahí en el Congreso corrijan estas redacciones, porque yo no sé, les ha dado por usar el en para todo. En lugar de, en lugar de a. ¿Cómo anda la primaria, caray? Bueno, ese es otro tema. ¿Dónde iba yo? En operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí está la clave. O sea, que ayuden a actividades que estén vinculadas a recursos de procedencia ilícita, conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar el sistema financiero en los términos de las leyes vigentes. Es decir, si el bloqueo, se trata de bloqueos de cuentas, que se hagan precisamente para proteger el sistema financiero, para evitar financiamiento de actividades ilícitas. Es un fin constitucionalmente válido, correcto, adecuado, conveniente para la sociedad. Y la aplicación de una suspensión provisional o definitiva va a generar la imposibilidad de que actúe la autoridad. Por eso es que no conviene, por eso ahí el interés general de la sociedad debe prevalecer sobre el interés de la persona que tenga las cuentas bloqueadas. Ahora, sí, ya sé que puede parecer injusto, van a decir, bueno, pero entonces le van a impedir hacer cosas que deba hacer. ¿Qué dice la reforma? Que en esos casos el juez dejará salvo recursos necesarios, por ejemplo, para el pago de salarios. Si se trata de una empresa que puede estar vinculada a actividades ilícitas, pero tiene trabajadores, se le bloquean sus cuentas, sí, pero puede pagar los salarios para que no se afecte a los trabajadores. U otras obligaciones contraídas con trabajadores, o pago de alimentos que estén decretados por la autoridad, o para asegurar la subsistencia de la propia persona. La gente tenga un mínimo, aunque le bloquearon su cuenta, tenga un mínimo para satisfacer sus necesidades de mantenimiento de su vida propia, de poder, de sus alimentos, de si tiene que comprar una ropa, por supuesto, no se irá a comprar un vestido, un traje de miles y miles de dólares. Pero lo que quiero decir es que la propia ley prevé que las necesidades elementales de subsistencia sí sean cubiertas con fondos de los cuales pueda disponer la persona, que si tiene que pagar créditos fiscales o hipotecarios de vivienda que esté usando la persona, puede decir, oye, tengo mis cuentas bloqueadas, pero tengo que pagar la hipoteca. Ok, el juez le dice, bueno, a ver, tienes que pagar la hipoteca, se te autoriza sacar el dinero para pagar la hipoteca, que tienes que mantener tu casa,
que con las lluvias está cayendo el techo, necesitas una reparación. Muy bien, lo que sea lógico que sea usado de las cuentas pueda retirarse, pero no todo. Entonces, esto es una garantía para que aquella persona a quien se le bloqueó la cuenta, porque hay indicios de que esté metido en una actividad ilegal, no quede totalmente desprotegida o no pueda usar nada de su dinero para nada. Pero ya al momento final no se le concederá la suspensión, seguirá el bloqueo con esas posibilidades de sacar lo indispensable. Al final se verá, ya el juez dirá, bueno, pues sí, sí se justificó, se debe mantener la cuenta bloqueada, el acto fue bien justificado, bien motivado y fundado por la autoridad, no se concede el amparo. O bien el juez dirá, no, pues aquí hay fallas en la motivación, no está bien fundado esto, concedo el amparo, se protege a la persona y ésta podrá tener sus derechos a salvo. De modo que el decir que esto solo está sirviendo para desproteger a la gente no es cierto. En todo caso, lo que se trata es que no se abuse de una figura que está instituida para tratar de proteger los derechos de las personas, para perjudicar a la sociedad financiando actividades ilícitas o sacando dinero que no se tendría el derecho de sacar. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.